del 12 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo del 12 en adelante. ¿Cuál será tu legado? Es el tema del mensaje de esta mañana. El propósito es exhortarle a usted y a los que nos sintonizan a poder evaluar el compromiso que tenemos como cristianos de hacer la diferencia, de que dejemos un legado en nuestro caminar, porque le servimos, porque creemos en un Dios grande y todopoderoso. Y, hermanos, debemos de reflejar a ese Dios en el cual hemos creído. Por lo tanto, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra manera de ser delante de los demás debe de prevalecer. Debemos de ser ejemplo. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 12 en adelante, es la historia del rey Ezequías. Es uno de los reyes que decidió buscar al Señor con todo su corazón. Y mire que no le fue mal. Y mire que Dios lo prosperó. Y mire que Dios lo fortaleció. Así pasa cuando alguien busca del Señor y lo hace de todo corazón. Este rey, recordemos que antes de esta historia había llegado el profeta Isaías y le había dicho: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice la Biblia que él solo volvió su rostro a la pared y le dijo: Señor, tú sabes que he andado en integridad, tú sabes que he tratado de hacer lo bueno. Y el Señor tiene misericordia de él y devuelve al profeta Isaías y le dice el Señor que te agrega 15 años más de vida. Pero como a muchos, ¿verdad? Se le olvidó y cometió algunos errores. Dice el capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículo 12, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos saldrán de ti, sabrán de ti que habrás engendrado, y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y mire lo que dice Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que me has hablado es buena. Después dijo: al menos habrá paz y seguridad en mis días. En pocas palabras, le importaba solo él y sus hijos y sus nietos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Hoy en esta mañana no hay duda, mi Dios, que tenemos que dejar un legado. Señor, no hay duda que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. No solo esforzarnos y pensar en nosotros, sino en la gente que nos rodea, sino de ser de bendición para los demás. Te pido, Señor, que nos hables al corazón hoy en esta mañana. Me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire qué tremendo. El rey Ezequías, pues quiso mostrar, ¿verdad?, todo lo que había en su reino, y más no sabía que posteriormente era la nación que iba a llegar
a someter a Judá, al pueblo de Israel, a la esclavitud. Iban a pasar 70 años como esclavos en Babilonia. Pero ¿qué dijo Ezequías? Por lo menos dijo, mientras yo viva va a haber paz, va a haber tranquilidad. Ya lo demás no me importa. Le digo esto porque no debe de ser la mentalidad de nosotros los cristianos hoy en día. Debemos de pensar e interesarnos en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Trabaje por dejarles un buen legado a sus hijos, sobre todo en lo espiritual, sobre todo en el temor de Dios. Yo verdaderamente admiro a los padres que están acá y que traen a sus hijos y que están enfocados en que sus hijos conozcan de Dios y que sus hijos que hagan la diferencia, que sean triunfadores, pero no lo podemos hacer sin el Señor de nuestro lado, sin estar tomado de la mano del Señor. Entonces, debemos de interesarnos también en los demás, en las futuras generaciones, hermanos, que van a hacer la diferencia. Entonces, para eso usted y yo debemos de dejar un legado. Para eso usted y yo debemos de trabajar hoy en día, de sembrar hoy en día, para que lo cosechen nuestros hijos en un futuro. Entonces hay que ver más allá, no solo pensar en hoy en día, mis amados hermanos, sino que proyéctese. ¿Quién dice que no se puede? Hablaba con alguien ayer en mi consultorio y me decía, mire, doctor, este es mi último hijo, me decía. Mire, ya tiene 13 años. Solo le faltan 5 años para decirle, ahí ve lo que haces. Ahí ve cómo salís adelante. Mira, tus hermanos, todos se han esforzado para salir adelante. Y qué bueno enseñarle a nuestros hijos que salgan adelante. Pero ¿y dónde está también nuestro esfuerzo? ¿Dónde está también nuestro apoyo, nuestro respaldo? Mientras usted pueda, apóyelos. Ayúdeles a salir adelante. Mire, hicieron comparaciones de 2 generaciones pasadas y sus descendientes. Me refiero a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue la mente más brillante que hubo en los Estados Unidos, el mejor teólogo que ha habido o que ha parido la nación americana. Es un hombre que se recuerda por su teología. Ha dejado un gran legado hoy en día a las futuras generaciones, como le dijera, como iglesia, en la teología que él escribió. Hermanos, es tremendo. Este hombre, estudiaron a este hombre y mire qué tremendo, sus descendientes. Dice que dentro de su descendencia se encontró que salieron 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 75 oficiales militares, 8 funcionarios de altos puestos públicos, 60 escritores, 60 médicos, 30 jueces, 100 pastores, 100 abogados, 3 senadores americanos y un vicepresidente hasta este día, de la descendencia de él, que vivió en los años 1800, por ahí. Imagínense. Y estudiaron la vida de Mark Judd, un hombre contemporáneo del mismo tiempo de Jonathan Edwards. Y dice que 310 descendientes murieron como indigentes. 150 de sus descendientes fueron criminales. 60 fueron estafadores. 7 fueron asesinos. 70 fueron asesinados. 100 fueron borrachos y 190 prostitutas. Imagínense, estamos hablando de 2 hombres que vivieron en el mismo tiempo, en la misma era, en el mismo estado, en los Estados Unidos, pero a diferencia que uno dejó un gran legado espiritual y el otro un gran legado de vergüenza. ¿Cómo quiere ser recordado? Es la pregunta. ¿Cuál debe ser la prioridad en nosotros? Lo espiritual, Dios,
Es que Dios no se queda con nada, mis amados hermanos. Y le digo esto porque aquí vemos cabezas de hogar, aquí vemos padres, vemos esposos, matrimonios, que Dios ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos. Son herencia de Jehová, dice la Biblia. Entonces, no crea que Dios no nos va a pedir cuentas. Claro que sí, dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cada uno se presentará ante el tribunal de Cristo, donde va a ser evaluado lo bueno y lo malo. Esfuércese, mi amado hermano. Dios lo va a bendecir para salir adelante. Y no lo digo por hablar solo de bendición, es que así es. Es que así es. Cuando usted se interesa por Dios, jóvenes que están acá, si ustedes pusieran a Dios de por medio desde un inicio, hermano, yo les aseguro que van a ser triunfadores, que van a dejar un legado grande en su descendencia. Entonces, no lo vea así en poco con quién se van a casar sus hijos, no, hombre. Pero cuando llegaban mis hijos con sus novias a la casa, me les quedaba viendo. ¿Y ella quién es? Me imagino que lo mismo le preguntaban a los papás de las muchachas, ojalá que se haya sido, ¿verdad? Ajá, háblame de quién es ella. Yo siempre establecí, no me vengo a poner de ejemplo. Aquí no vas a estar trayendo a una y a otra y a otra. Debe de prevalecer en primer lugar tu proyecto de vida. Y eso es lo que nosotros también debemos de implementar, hermano, para poder salir adelante, para poder dejar huella, para poder dejar un legado. No seamos como Ezequías, que dijo, a mí no me importa lo que pase, lo importante es que en mi tiempo va a haber paz, dijo Ezequías. Eso es lo importante. No, hermanos, de ninguna manera. Tenemos que hacer la diferencia como cristianos, que nuestra casa y toda nuestra descendencia sea temerosa de Dios, porque eso es lo que necesita este mundo, eso es lo que necesita hoy en día, hermanos, estos tiempos. Mire que el día de ayer, no sé si se dieron cuenta que Irán atacó a Israel en el reloj profético de Dios. Eso es tremendo, hermano. No crea. La mayoría piensa en los últimos tiempos, pero ¿qué nos va a sostener en esos momentos difíciles? Nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Yo tenía un compañero en la universidad que fuimos buenos amigos. Creo que todos hemos tenido buenos amigos, de los que le podemos llamar amigos. Y él se llamaba Randolfo. Y Randolfo se llamaba el abuelo, se llamaba el papá, perdón, el bisabuelo, el abuelo, el papá y él. Y al hijo pequeño de él le puso Randolfo también. Pero yo era bien amigo de su matrimonio, pero terminaron divorciándose. Yo le digo, ¿y por qué te divorciaste, Randolfo? Le digo, no, hombre, si mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi papá se divorció, ¿por qué no yo también? Esa es la mentalidad. Entonces, ¿cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? Bueno, cuando Cristo vino a nuestra vida, Él rompió toda cadena. Él nos dio discernimiento espiritual para que usted sepa cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Aparte de eso, Él implantó la ley en nuestro corazón, nos dio una conciencia. Entonces, hermano, proyéctese en lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, vamos a ver a otro hombre, Esaú. Quiero que vaya a Génesis capítulo 28, versículo 6. Génesis capítulo 28, versículo 6. Mire lo que hizo este hombre. Estamos hablando de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob. Él era el primogénito. Él era en quien iba a descansar la promesa de Dios, el pacto de Dios con Abraham, con su abuelo. Pero él menospreció su primogenitura y perdió la bendición. Mire sus generaciones. Dice el versículo, capítulo 28, versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob
y le había enviado a Parán Arán para tomar para sí mujer de ahí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había ido para Parán Arán. Vio asimismo Esaú, el hermano de Jacob, que las hijas de Canaán, a las que le había prohibido casarse, parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Manahat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabot, además de sus otras mujeres. En pocas palabras, no le importó. Y él decidió casarse con las mujeres cananeas. Y mire qué tremendo. Toda la descendencia de Esaú. Esaú es conocido en primer lugar como Edom. Como Edom. Mire lo que dice Génesis 25, 29. Vaya, Génesis 25, 36, 1, por favor. 36, 1. Génesis 36, 1. Después vamos a ir al 25. Estamos hablando de las generaciones hoy de Esaú. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es ¿qué? Edom. Cuando usted lee en la Biblia Edom, significa que son descendientes del hermano gemelo de Jacob, Esaú. Y dice el versículo 8: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Versículo 18: y estos son los hijos de Ainobama, mujer de Esaú, y los jefes, Eú, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Ainobama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú, y jefes, y sus jefes, él es Edom. Cuando usted va a la Biblia va a ver el nombre de Edom de diferentes maneras, de diferentes formas. Incluso el profeta Abdías le profetiza a la nación de Edom. ¿Qué significa la palabra Edom? Significa rojo, rojizo, pelirrojo. ¿Por qué? Bueno, recordemos, vaya Génesis 25, 29. Ahí viene la historia de Esaú. Y dice, Génesis 25, 29. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom. ¿A quién? A Esaú. ¿Por qué? Bueno, recordemos que él venía del campo de cazar. Cuando llegó, sintió el olor de lo que su hermano Jacob estaba cocinando. Y él le pidió, le rogó, dice ahí, que le diera un poco de la sopa que le estaba haciendo. Entonces, Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Mire qué tremendo. Mire la visión que tenía Jacob. Eso es lo que quiero dejarle en su corazón. Jacob se interesó por lo espiritual. Él anhelaba ser, ¿quién? El que sobre él estuviera el pacto que Dios había hablado a Abraham. Recordemos que Abraham se lo trasladó a Isaac y Isaac se lo iba a trasladar a uno de sus dos hijos. ¿A quién le correspondía? A Esaú, por ser el primogénito. Pero él menospreció su primogenitura, menospreció lo espiritual por una sopa de lentejas, por una sopa roja, dice acá, por un guisado. Entonces, prefirió satisfacer las necesidades de su cuerpo, de su carne, pero no le importó su alma, no le importó su espíritu, no le importó lo espiritual. Entonces, menospreció su primogenitura. La palabra menospreciar es considerar a una persona o cosa por debajo de su valor, tener de menos una cosa o una persona. Y él tuvo de menos lo de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. No menosprecie lo de Dios. No menosprecie el hecho que está aquí sentado y que nos está escuchando.
Eso va a traer grandes bendiciones para su vida espiritual, para su proyecto que tiene por delante. En el camino, jóvenes que están acá y señoritas, les van a ofrecer un montón de cosas, un montón de distractores para que usted no avance. Satanás es astuto, él va a tratar de detenerlo. Pero usted y yo, a través de la palabra de Dios, hemos adquirido ese discernimiento, ese conocimiento espiritual para ver ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, menospreció el privilegio espiritual que le correspondía a él. Dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Si yo voy a morir, me dijo Jacob, dijo Esaú, perdón. ¿Por qué? Porque antepuso en primer lugar los deseos de la carne, el hambre que él sentía, y menospreció el pacto de Dios, el pacto que le había dado a Abraham, ¿verdad? Menospreció las promesas y la palabra de Dios. Me contactaba una hermana el día de ayer y me decía, pastor, ¿puede permitirme que mi hija comience la instrucción del teclado para que pueda aprender a tocarlo y alabe a Dios? Gloria a Dios, le digo yo. Mire qué tremendo legado le va a dejar a su hija. El permitir que aprenda a tocar un instrumento con el objetivo de alabar y glorificar el nombre del Señor. El día de ayer en la boda de mis hermanos, de Daniel y Alicia, le digo yo a Stephanie, mira, necesito que vayas a cantar. Preciosa voz, ¿verdad? De esta niña. ¿Desde cuántos años está acá? Desde pequeñita. Aquí ha crecido en la iglesia. Ha desarrollado ese don, ese talento que Dios le ha dado para ponerlo para la obra del Señor. Entonces, ¿usted cree que Dios no bendice eso, mis amados hermanos? Entonces, no menosprecie lo espiritual, no menosprecie lo de Dios, que le importen las futuras generaciones. ¿Sabe por qué? Porque si nuestros hijos están bien, ustedes están bien, está bien también. Pero si sus hijos están mal y sufren, si o no sufre usted también. Al menos que no sea un padre descorazonado, ¿verdad? Que no le importen sus hijos, que hay muchos de ellos. Pero creo que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué le quiero dejar en su corazón? Sea un hombre o una mujer que va a dejar un legado espiritual a las futuras generaciones que van a hacer la diferencia en el temor de Dios, tomado de la mano de Dios, y no de aquellos que dan gracias a Dios que se murió, hermano, ¿verdad? Porque en vez de ser de bendición, fueron cargas, incluyendo para nuestros hijos. Hay un poder en usted. Usted es un hijo o una hija de Dios, y descanse esa gracia, ese favor, esa misericordia de Dios. Usted no, en su vocabulario espiritual no debe existir la palabra no puedo. ¿Por qué? Porque Dios está con usted y yo sé que Dios le va a ayudar a salir adelante. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre bendito.